Buenas tardes, profesoras Hamayahi. Profesora, como no pudimos hacer hoy lo que íbamos a hacer con la incubadora, en la incubadora para montar el artículo que íbamos a escribir como explicación, entonces yo busqué por aquí para ver si lo podemos hacer por aquí en un video mostrándole, por ejemplo, algunos pasos para subir un artículo nuevo. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es meternos en el buscador de Google o cualquier buscador que tenga y colocar, por ejemplo, book.guayu y la palabra Eyaraya, que aquí me sale porque como ya lo había escrito, entonces le damos ahí Eyarayara Brazo, que es página principal, y le damos el primer enlace que nos aparece. Siempre va a ser el primero que nos va a aparecer ahí. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer también es por ejemplo, iniciar sesión. A mí me aparece aquí que ya inicié sesión porque ya había estado en la página, entonces ya aparezco como usuario. Entonces vamos a bajar y vamos a buscar en donde dice crear página, wp/gug/ entonces en ese cuadro vamos a colocar el nombre del artículo que queremos crear, exactamente como va escrito. Vamos a escribir sobre desierto, que en Wayuunay, que es Isashi. Vamos a colocar Isashi y le damos a crear página, el cuadrito azul. Eso nos va a enviar a una página en blanco que dice: estás creando una página nueva en Wikimedia Incubator. Entonces nosotros vamos a salirnos de ahí un momentico, y como yo tengo el blog de notas, ya yo tengo el texto del artículo, ya lo había hecho todo completo. Entonces lo que hago es copiar todo el artículo, y pegarlo allá donde estaba la creación de la página, aquí. Yo lo hago así porque yo primero lo traduzco de una vez y lo monto en la página de una vez cuando ya todo el texto está listo. Entonces aquí vemos que es el mismo texto que tenía en el blog de notas, y lo que hice fue pegarlo aquí porque ya yo lo tenía hecho. Entonces le damos a guardar cambios en el cuadro azul y le doy a publicar, o le damos en el cuadrito, por ejemplo, creación de artículo, creación de Isashi, un nuevo artículo, le damos a publicar. Entonces dice: incubadora Wikimedia, ¿estás seguro de crear una nueva página en Wikimedia Incubator? Dice, vale, le damos a aceptar y automáticamente se va a crear el artículo de Isashi, que aquí vemos cómo quedó. Y aquí dice: la última edición fue hace instante porque es un nuevo artículo que acabo de crear.